9:16, aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y antes del comentario de hoy, quiero decir que me da mucho gusto, Pascal, que algunas cosas que hemos señalado aquí desde hace meses incluso, particularmente en lo que tiene que ver con este periodo entre elección y toma de posesión. 5 meses. 5 meses, ya ha cobrado legitimidad en los opinantes, algunos profesionales y otros aprovechando la oportunidad, pero creo que valdría la pena que le prestáramos más atención a esto, porque la situación que se ha generado en el mundo se ha complicado tremendamente en las últimas semanas y es evidente que México no estará ajeno a esas consecuencias. Por eso yo sí pediría a las personas que nos escuchan de manera respetuosa que doblemente piensen en antes de llegar a la casilla, porque ya ahí ya es una cuestión casi oportunista, vamos a decir, como se dice de las tiendas de conveniencia, y por eso los productos normalmente son más caros ahí, pero que repiensen con mucho cuidado la emisión de su voto. Es un voto que va a significar mucho para el país y su futuro en los próximos 20 o 30 años, quizá. Pero vayamos al comentario, Pascal, de hoy. En relación con esta decisión ejecutiva, la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, en relación con considerar la entrada ilegal a los Estados Unidos como un delito federal, como una felony, se dice, lo dicen en inglés. Entonces ya pasó de un nivel cuasi administrativo, una falta menor, a ser un delito federal. Y la ley dice que en un delito federal tienes que irte a una prisión federal y además no pueden estar tus familiares ahí contigo, específicamente tus niños que te acompañan. Ha tenido que recular aun cuando dice que la tolerancia cero continuará. Tú lo señalaste muy bien, el problema de la popularidad en una elección intermedia que definirá en mucho el futuro de la gobernación de Donald Trump, pues ante las encuestas hay que rendirse, diría el clásico. Para eso, ¿verdad? Parece que es lo que lo ha orillado. Sí. Pero hay un elemento, Pascal, que vale la pena comentar, es el lado económico demográfico de la migración. La migración de mexicanos a los Estados Unidos es un proceso o un fenómeno histórico. El siglo XIX ya registraba esta corriente migratoria a raíz de que perdemos más de la mitad o la mitad del territorio. Muchas familias empiezan a querer juntarse y es evidente que esa reunión se da hacia el norte, no de allá hacia acá. Posteriormente, durante la Revolución Mexicana, periodo de violencia, hubo también una migración, en este caso por razones de huirle a la inestabilidad, particularmente a Texas. En el caso de Sonora fue pequeño este movimiento porque Sonora en realidad no tuvo una parte violenta en la Revolución Mexicana, no hubo grandes batallas, etcétera, como sí en la parte de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, etcétera. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos deben incorporar a millones de mujeres primero y también de extranjeros al esfuerzo militar, y luego el programa Bracero, y que en 1964 termina, que da lugar a la creación de las Twin Plants, de las plantas gemelas, que es un concepto que acuñó Peter Drucker, y hoy, cuando la demografía obliga a los países a tener que considerar con otra óptica el fenómeno migratorio. Acaba de aparecer una nota muy interesante en el periódico El Mundo, un periódico español, donde por tercer año consecutivo España tiene menos nacimientos que defunciones. Tercer año consecutivo. Pero hay otro reporte de un centro de investigación que es el Pew Research Center, donde en Estados Unidos, prácticamente en la totalidad de sus estados, ya se tienen
entre los blancos, o sea, allá no es una cuestión racial, sino ya ves está whites, latinos, etcétera, asiáticos, pero entre los blancos hay una mayoría de estados, de los 50, para ser claros y fácil el planteamiento, hay más muertes que nacimientos. Entre los blancos. Entre los blancos, sí. Así es. Esto es muy interesante señalarlo, Pascal, porque los Estados Unidos fue, hasta prácticamente con estos hallazgos de este estudio muy reciente, era la única economía avanzada o industrializada cuya tasa de fecundidad, o sea, el número de hijos nacidos vivos por mujer durante su periodo fértil, no estaba por debajo de la tasa de reemplazo, que es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer, siempre y cuando uno de los dos sea niña. Porque los migrantes que se quedaban en Estados Unidos tenían una fecundidad mayor que las parejas blancas, vamos, los famosos WASP, pues, blanco, anglosajón, protestante. Sin embargo, estamos viendo que hoy ya eso no es suficiente. Es decir, hay problemas ya ante la reducción de la fecundidad, que quiere decir que cada vez estas parejas tienen menos niños, menos hijos. Eso también, evidentemente, da lugar a que el envejecimiento cobre su factura. Hay menos niños que están naciendo de esas parejas, pero a la vez está habiendo más defunciones en ese grupo demográfico. ¿Esto qué tiene que ver con la política de Donald Trump? Primeramente, que es un error negarse a ver la migración como lo que es ahorita, que es una fuente de mano de obra que tú no generas, sino que la debes importar para evitar de entrada presiones inflacionarias altas en el precio de la mano de obra. Ha habido un movimiento en Estados Unidos en los últimos quizá 2 años por elevar ¿cómo se puede decir?, el salario mínimo, es decir, el pago por hora, llevándolo en algunos casos a más del doble, de $7.50 o $7.75 a $15 o más dólares. ¿Por qué? Porque no hay gente que trabaje en ese tipo de actividades. Pero esto mismo lo tiene Europa en términos generales. Y cuando las sociedades juzgan o califican la migración como un problema racial, el precio que van a pagar mañana o en 10 o 15 o 20 años será mucho mayor si entienden que es inevitable el que tengamos sociedades multirraciales, no como teníamos hace 40, 50 o más años, que eran sociedades prácticamente unirraciales y era una muy pequeña minoría la de los migrantes. Hoy esa realidad ha cambiado. En la medida en que los gobiernos y los gobernantes y políticos acepten de buen grado o con inteligencia y objetividad eso, en esa medida van a pagar un precio menor. Hoy, por ejemplo, los aliados de la señora Merkel en la Alemania han vuelto otra vez a plantear el tema. No sé si vaya a haber elecciones adelantadas, pero es evidente que juzgar la migración desde el punto de vista racial y no tomar en cuenta los factores demográficos, que ya es imperativo, por ejemplo, en el caso de España, pero tenemos el caso de Italia, tenemos en la parte de los países nórdicos, es decir, hay que reconocer una realidad y aquellas personas o aquellos grupos sociales que juzgan como una invasión racial y una contaminación cultural. Recordemos el caso del famoso libro de Samuel Huntington, Who Are We? ¿Quiénes somos? Hablar muy mal. Choque de culturas. El choque de civilizaciones fue el primero y luego ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que entendiéramos mejor y evidentemente en el caso de los gobernantes, entender con una mayor objetividad, que sería simple y sencillamente entender que económicamente los países avanzados, por sus tasas tan bajas de fecundidad, por debajo de la tasa de reposición en los últimos 20, 30, 40 o más años en algunos países, hay países en Europa que están en el 0.8 hijos por mujer, esos no tienen remedio, no hay más que tener migración. Al rato, en 10, 15 años, será un país de viejos. Alemania hoy tiene una gran cantidad de pequeños
poblados o pequeñas ciudades que prácticamente están vacíos, que te pagan porque vayas a vivir. En Estados Unidos, no sé si es el estado de Rhode Island o alguno de esos de allá de los 13 colonias, que te pagan por irte a vivir a un poblado por los problemas que tienen de mano de obra. Creo que valdría la pena, pues, entender que por más esfuerzos que haga Donald Trump en contra de esto, al final de cuentas la realidad económico-demográfica terminará por imponerse. La sensatez en la gobernación y en políticas migratorio-demográficas en Estados Unidos, como en muchos países, terminará por imponerse. Bien dicen que los fenómenos solo hay posibilidad de administrarlos. De administrarlos, sí. Y no lo puedes detener. Sí. Y más ahorita cuando está tan avanzada esa cultura de cada vez tener menos hijos. Entonces dices, y si tienes una economía en expansión con un nivel de desempleo abierto del 4.2, 4.3, ¿de dónde esperas que haya personas que realicen una gran cantidad de actividades? No tienes otra más que la migración. Y no va a venir del norte, porque Canadá, con ligeras variantes, está en una situación muy próxima a hacerlo. Entonces solamente te queda América Latina y México, sin lugar a dudas. Ángel, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, Pascal. Gracias.